Bueno, soy César Herrero, secretario del Ayuntamiento de Tabernas de la Valdigna, en la provincia de Valencia, y mi único mérito es que coordiné, en colaboración con la Asociación de Técnicos de Informática de Administración Local de Valencia y un grupo de eminentes archiveros de la provincia, la elaboración del modelo de política de gestión documental local, que es un documento que está pensado para entidades locales medianas y pequeñas, fundamentalmente. Es un documento que está publicado en el portal de Administración Electrónica, incorpora un modelo de política de gestión documental electrónica basado en el de la Administración General del Estado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, adaptado a las peculiaridades que son muchas de la administración local, incorpora un cuadro de clasificación funcional e incorpora un índice de series documentales que puede permitir su fácil utilización por pequeños municipios o medianos municipios que, por desgracia, carecen de personal especializado en materia de gestión documental y archivo y, en muchos casos, también incluso de personal experto en nuevas tecnologías. Siempre digo que en materia de gestión documental es fundamental hablar de mestizaje. Si no hay un plan, y yo creo que eso es un consenso que se ha podido alcanzar ya, lo he oído en otras ponencias hoy aquí, sin un enfoque multidisciplinar es imposible gestionar la documentación digital. Es fundamental la intervención de personal especializado en materia de archivos y gestión documental, es fundamental la intervención de personal experto en tecnologías, ya no voy a hablar de nuevas tecnologías, y es fundamental también la intervención de personal experto en la aplicación de las normas jurídicas que, por desgracia, rigen todo nuestro funcionamiento. De manera que lo que me parece muy interesante es resaltar que la Ley 39 no contiene ninguna referencia a la gestión documental. Si os fijáis, en todo su articulado no hay ninguna norma que con carácter obligatorio imponga la necesidad de elaborar políticas de gestión documental electrónica que nos ayuden a configurar de manera correcta y sólida todas las políticas que se encaminen a la implantación de la administración digital. Y eso es especialmente trascendente con la desaparición del papel y el surgimiento de un nuevo objeto con el que vamos a trabajar. Si las administraciones públicas somos fábricas de documentos, cuando los documentos se formalizaban en papel, la mecánica, el paradigma, era un paradigma concreto. Pero cuando trabajamos en el mundo digital, el objeto de nuestra producción, de nuestra cadena de producción, es otra cosa completamente distinta. No sé si podemos coincidir en esto, en esta primera aproximación. Entonces, lo que pretendo con esta ponencia es, además de trasladaros algunas reflexiones y hacer terapia de grupo, porque generalmente lo que voy a hacer es plantearos más dudas de las que os pueda resolver, lo que sí que me interesa dejar claro es que, a pesar de que la Ley 39 no establezca con claridad la necesidad de la aprobación de políticas de gestión documental, hay un sustrato normativo, no de primer rango, que impone con carácter obligatorio la aprobación de políticas de gestión documental, porque son la base de la implantación de la administración digital. Sin gestión documental no hay administración digital y, por supuesto, no hay transparencia. Y siempre pongo la misma advertencia o un aviso a navegantes. Si la Ley de Patrimonio Histórico dice que forman parte del patrimonio histórico nacional, entre otros elementos, los documentos producidos por las administraciones públicas, luego los documentos electrónicos forman parte del patrimonio histórico nacional, si los documentos electrónicos no están preservados con las medidas de seguridad que garanticen su conservación con todas sus propiedades, probablemente estaremos incurriendo en responsabilidad penal, además de la responsabilidad intrínseca que puede tener el hecho de malbaratar nuestro principal objeto de producción administrativa, que son los documentos. Y si os fijáis, y no quiero ser agorero, el artículo 323 del Código Penal castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años a todos aquellos que causen daños en el patrimonio histórico nacional, ¿vale? Pero bueno, vamos a ser un poco más optimistas. Se me ha ido y quería volver atrás. Vale. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el del iceberg. No, esto no. Ahora. Siempre pongo el ejemplo del iceberg y lo caso con la definición de la Unión Europea de la administración digital, que en definitiva no es más que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos. Luego veremos la trascendencia que tienen estos cambios organizativos, pero de momento tendríamos que empezar a pensar en modificar las relaciones de puestos de trabajo para valorar las nuevas responsabilidades que se nos asignan con ocasión de la transformación que supone la tramitación digital de los procedimientos. ¿Con qué finalidad?
evidentemente con la de prestar mejores servicios a nuestros ciudadanos, a nuestros clientes. Siempre se cuenta, yo vengo de Valencia y se cuenta la anécdota de Juan Roig, el presidente de Mercadona, que en una de las primeras reuniones del Consejo de Administración, lo primero que preguntó a los directivos es: ¿qué dicen nuestros jefes? Se quedaron callados hasta que entendieron que cuando se refería a sus jefes, se refería a los clientes. Y pongo la foto del iceberg porque me parece que si cuando pensamos en la Ley 39 y en la Ley 40 las asociamos a lo que está por encima de la superficie, vemos que solamente se sustentan a flote porque por debajo hay muchas otras cosas. Una de las cosas que fundamentalmente sustentan la arquitectura de las leyes es la gestión documental. Sin gestión documental no hay interoperabilidad, no hay seguridad, no hay conservación, no hay disponibilidad de los datos, no hay disponibilidad de la información, y lo que está sobre la superficie se hunde. Esto no sé si está mal de pilas, vale. Bueno, ahí os dejo la referencia de la publicación del modelo de política de gestión documental de las entidades locales, por si tenéis interés en consultarlo, os puede resultar de utilidad. Esto me está dando la lata un poco. ¿Dónde tengo que apuntar? ¿Hacia aquí? No. No. Va hacia adelante. ¿Puedes tú desde el teclado volver a la página anterior, por favor? A ver. Porque mientras vaya hacia adelante no hay problema, pero el problema es que no me va hacia atrás. No va tampoco. Sí, con la flecha. Ah, con la flecha, vale. Vale, esas van hacia atrás, ¿no? Vale. Vale, correcto. Vale. Me interesaba resaltar también, prometo que no voy a hacer demasiadas referencias a las normas, pero es ineludible que, dada mi formación jurídica, tenga que hacer referencias a las normas. A diferencia de lo que ocurre con el expediente, que también veremos que no es lo mismo expediente que procedimiento, eso tiene sus matices, pero bueno, a diferencia de lo que ocurre con la preocupación del legislador por definir el expediente administrativo, no hay una definición de documento electrónico al máximo nivel normativo. La Ley 39 solamente contiene someras referencias a determinados documentos electrónicos, por ejemplo, el artículo 16, cuando habla de la copia auténtica de los documentos que los sujetos no obligados presenten en papel, pero no hay, a mí por lo menos me produce insatisfacción el hecho de que el elemento principal del procedimiento administrativo, que es el documento, no encuentre una definición al máximo nivel normativo. Como os decía, al igual que ocurre con otros aspectos derivados de la gestión o íntimamente relacionados con la gestión documental, parece que el legislador los da por supuestos, los tenemos que deducir después de un análisis de todos los requerimientos previos a la implantación de la administración digital, de manera que hay un déficit regulatorio que ha sido criticado desde muchos sectores y que al menos deberíamos poner en evidencia para ser conscientes de esa disfunción que nos vamos a encontrar ya desde el inicio de todo el proceso. Vale. También me interesa hacer una referencia al artículo 26, a la norma técnica de interoperabilidad del documento electrónico y que se nos quede claro el mensaje de la Santísima Trinidad, porque eso va a tener también mucha trascendencia de cara no solo ya a la definición de la política de gestión documental, sino fundamentalmente en cuanto a interoperabilidad y conservación. Santísima Trinidad que define el documento electrónico como aquel que tiene tres componentes básicos: contenido, firma y metadatos. De tal manera que, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 39, cualquier documento administrativo que no contenga esos requisitos carece de validez jurídica. De ahí la importancia de la implementación de metadatos, de ahí la importancia de conformar correctamente los procesos de firma, de ahí la importancia, evidentemente, de vincular el contenido con sus metadatos y con su firma, porque si se rompe esa cadena que maneja tres grandes bloques de datos, el documento no surte efectos, no es válido en términos jurídicos. ¿Vale? Me interesa que nos quedemos con la idea clara de que hay una Santísima Trinidad que define al documento electrónico. Ya lo definía la norma técnica de interoperabilidad, pero luego lo ha consagrado el artículo 26 de la Ley 39. Tampoco nos define la Ley 39 qué tipos de documentos vamos a utilizar en nuestro quehacer diario. Hay unas referencias tangenciales, pero que nos determinan la necesidad de deducir las tipologías documentales, al menos las básicas,
que vamos a utilizar en nuestro quehacer diario, ¿vale? Y la ley de firma electrónica hablaba de documentos administrativos electrónicos y cualquier otro documento electrónico susceptible de formar parte de un expediente. Dentro de los documentos administrativos electrónicos me interesa la distinción entre documentos públicos auténticos, es decir, los que están provistos de fe pública, caso claro de las copias auténticas que expiden los notarios, o en el caso de la administración local, las copias que expiden los miembros de la fauna secretarial a la que yo pertenezco, ¿vale? Hay documentos que no son auténticos, que no son documentos provistos de fe pública, que tendrían la definición de copias simples. Si os vais a buscar en toda la normativa de desarrollo de la ley y en las normas técnicas de interoperabilidad una definición de copia auténtica o copia simple, no la encontraréis. Encontraréis una NTI de digitalización y una NTI de copia auténtica, que se preocupa de establecer los requisitos de las copias auténticas, pero no hay una NTI de copia simple. ¿Qué es una copia simple? ¿Cómo conformamos una copia simple? Porque hemos de pensar que el 90% de la producción documental que vamos a producir y o capturar van a ser copias simples. A tenor de los artículos 28 y 53 de la Ley 39, no se puede pedir a los ciudadanos la aportación de documentos originales. Y eso no está definido en ningún sitio. Es una de las primeras cuestiones que me han planteado en la oficina de registro en mi ayuntamiento. Esto, que es una copia simple, ¿cómo lo digitalizamos? ¿Qué firma le ponemos? ¿Lo tenemos que firmar? ¿Cómo lo incorporamos al expediente? Si no lleva firma y no lleva metadatos, ¿vamos a poder interoperar con esa copia simple? Probablemente no. ¿Y qué validez tiene? Luego lo veremos con un poco más de detalle porque hay unos matices interesantes ahí. Vale. Por su modo de ingreso en el sistema de gestión documental tendremos documentos producidos por las administraciones, pero documentos capturados que, para ser válidos, deberán reunir también los requisitos del artículo 26, contenido, firma y metadatos, de manera que cualquier documento que capturemos en nuestro sistema de gestión documental tiene que verificar la santísima trinidad de contenido, firma y metadatos derivada del artículo 26, porque si no, no tendrá validez, no surtirá efectos, no podrá interoperar. Fijaos que aún hay más. Si nos vamos al metadato estado de elaboración, cuando define las diversas tipologías, y esto tiene una trascendencia enorme, yo no sé si en vuestras oficinas de asistencia se os está planteando ya, pero tenemos que metadatar correctamente las copias que elaboremos, y en la norma técnica solamente nos habla de originales, y luego un metadato 99, otros, y ahí estarían en teoría las copias simples, pero no hay una definición, como os decía, del concepto, de los requisitos, de los elementos que deben conformar la copia simple. Si queréis interrumpirme o hacer algún comentario o alguna duda, sin problema, porque si no, si... que posee otra administración en original, por ejemplo, no sería suficiente en el sentido de que, bueno, a partir de ahí tenemos una firma, un sello, unos metadatos y luego la comprobación por parte de nuestra administración de que realmente en otra administración existe el original. Es que ese original no lo puedes pedir. Si está en poder de otra administración, artículo 28 y 53, no lo puedes pedir. No se puede pedir a los interesados documentos elaborados por cualquier administración o que obren en poder de cualquier administración. Realmente estás pidiéndole un documento que no tienes derecho a pedirle. Estás obligado a consumir el servicio correspondiente en la plataforma de intermediación y verificar que el dato es auténtico, pero no puedes pedirlo. Ahora bien, si hablamos de una copia simple que no has podido consultar en ninguna de las plataformas de interoperabilidad, no solo en la PID, se supone que tiene que haber interoperabilidad interna dentro de la propia organización también, que ese es otro problema. Por aquí se ríen, pero es un problema que los que estamos con los pies en el barro conocemos muy bien. ¿Cómo lo vas a incorporar si quieres que surta efectos en un expediente o en otro? Si no cumple los requisitos del artículo 26, estoy hablando en términos estrictamente jurídicos, no surte efectos. Surtirá efectos meramente informativos y ya veremos en qué condiciones de posibilidades de impugnación de su eficacia probatoria, ¿vale?
Entonces, lo que quería era trasladaros mi duda, no tengo soluciones. He sugerido en algún foro la posibilidad de que se empiece a pensar en una norma técnica de interoperabilidad de copia simple, porque cuantitativamente va a ser el documento que más vamos a manejar a corto y medio plazo. No quiere. Ahora. Vale, bueno, ahí tenéis las tipologías del artículo 27, yo creo que eso lo podemos saltar. En todo caso, fijaos que el artículo 27 reitera en todos sus apartados metadatos, metadatos, metadatos. Para que las copias tengan validez, han de incorporar siempre metadatos. Por lo tanto, de la norma técnica de interoperabilidad, volvemos al artículo 26 y reiteramos el dogma de la Santísima Trinidad. Para que sean válidos, los documentos tienen que contener información, han de disponer de datos de identificación que permitan su individualización, en arreglo a un criterio de clasificación archivístico que permita su identificación clara, unívoca e inequívoca, lo que en entornos organizativos internos que no dispongan de un criterio único de clasificación va a ser imposible. Tiene que tener, lógicamente, una referencia temporal, incorporar los metadatos mínimos e incorporar las firmas electrónicas que en cada caso sean preceptivas para conformar la validez del documento. Vale, bueno, os ponía una definición de la Ley 39 del concepto, de la idea de expediente administrativo, para resaltar que no es ninguna novedad, es un plagio clarísimo del artículo 164 del ROF, el denostado ROF del año 86, que contenía una definición clarísima del concepto de expediente administrativo. Bueno, eso se ha trasladado a la Ley 39 como una novedad, que no es tal, con la única adjetivación de su naturaleza electrónica. Lo que sí que me interesa es que reparemos en la necesidad también, al menos conceptualmente, de distinguir dos ideas que muchas veces tienen una frontera de muy difícil definición y que son cosas completamente distintas. Una cosa es el expediente y otra cosa es el procedimiento, ¿vale? La guía de aplicación del esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico contiene el concepto de familia, ¿vale? El ENI define el procedimiento administrativo como el proceso formal regulado jurídicamente que conduce al dictado de una resolución o un acto administrativo, con todos los requisitos que marque la norma específica sectorial reguladora de cada procedimiento. Hay un enfoque operativo, se define al expediente como un conjunto de operaciones, de subprocesos que van a dar lugar a la producción de un resultado, la resolución o el acuerdo del Pleno, que en definitiva va a surtir efectos en el mundo jurídico. Ese es el producto que nos interesa. De algún modo el expediente es la cadena de producción que conduce al resultado documento administrativo, documento electrónico. El glosario de términos habla de familias como agrupaciones de procedimientos administrativos atendiendo a criterios genéricos de similitud por razón del esquema de tramitación, documentación de entrada y salida, información, dejando al margen criterios de semejanza en la materia objeto del procedimiento. Es un enfoque operacional, un enfoque funcional que casa muy mal con el modelo de NEDA, ¿vale? Porque el modelo de NEDA se refiere a series documentales, se refiere a agrupaciones de procedimientos que son testimonio de una función administrativa en relación con una materia determinada. Sin embargo, el enfoque que le da el ENI y toda su normativa es un enfoque, como digo, operacional, en función del conjunto de trámites, de piezas que van a conducir a la producción del documento electrónico y que no tienen nada que ver con la materia. De algún modo es muy difícil encajar el concepto de familia en el modelo conceptual de la NEDA. Desde la perspectiva del ENI, una familia de procedimientos es un procedimiento sancionador. Tiene una fase de iniciación, una fase de instrucción y una fase de resolución. Desde el modelo conceptual, cada expediente sancionador corresponde a una función diferente y llevará una serie documental diferente. Para NEDA no es lo mismo un expediente disciplinario en materia de personal que un expediente sancionador en materia urbanística, aunque funcionalmente son lo mismo o son muy similares. Y desde la perspectiva de la automatización, desde la perspectiva funcional, probablemente en la utilización y en la implementación de nuevas tecnologías de la información nos interese más el concepto funcional, pero desde el mundo archivístico nos interesa el modelo conceptual. Y esos dos niveles de análisis o de enfoque de la realidad documental
me parece que chirrían un poco a la hora de intentar casarlos dentro de todo el mare magnum de l'ENI, de las normas técnicas de interoperabilidad, etcétera. Pero es una idea que lanzo a vosotros que sois expertos en materia de archivo, el reto de ver cómo somos capaces de compaginar el modelo conceptual de NEDA con el modelo funcional del Esquema Nacional de Seguridad. Modelo conceptual de la Comisión de Normalización de Descripción Archivística, que por otra parte, y no quiero que se vea como una crítica destructiva, está muy arraigado todavía en el mundo papel. Cuando habla de las entidades, habla del documento como objeto físico de la preocupación archivística. Está pensando todavía en el papel, el modelo conceptual. Me da la sensación de que habría que darle una renovación al modelo conceptual para empezar a afrontar los retos que plantea al mundo de la archivística la administración electrónica, porque está partiendo de un sustrato, de una concepción, de un enfoque inicial muy anclado todavía en el papel. Desde la perspectiva jurídica tenemos clara la definición, conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa. El problema es que, de cara a ejemplificar claramente la distinción entre procedimiento y expediente, tenemos que involucrar algunos criterios de clasificación nuevos en relación con lo que hemos dicho hasta ahora, porque ¿cómo identificamos al expediente, que es la especie dentro del género procedimiento? Un procedimiento, pongamos un ejemplo, un procedimiento de concesión de licencias de obras mayores. Eso sería un procedimiento, incluso sería una serie documental, incluso sería una familia de procedimientos. Pero ¿cómo identificamos al expediente? Tendremos que utilizar un criterio orgánico, órgano responsable de la resolución de ese procedimiento concreto, y un criterio departamental. Tendremos que saber qué departamento es el responsable de la tramitación. Imaginaos en organizaciones grandes, pero en una organización pequeña como un ayuntamiento, seguramente el alcalde estará dictando resoluciones que vendrán de diversas unidades organizativas, y a efectos de archivo tendremos que identificar la unidad productora de la documentación. Por eso es importante introducir también estos elementos, estos criterios de clasificación que nos permitan ir avanzando en el desideratum de la identificación unívoca de cada documento, porque si a mí no se me ocurre otra manera si no es aplicando estos criterios de clasificación de identificar unívocamente a cada documento. Cada documento tiene que tener su propio DNI, diferenciado de cualquier otro. Y si no barajamos este tipo de criterios, difícilmente vamos a ser capaces, o al menos a mí no se me ocurre, de individualizar de manera unívoca cada documento, ¿vale? Ese enfoque a familias, como decía antes, permitirá la automatización de procesos, la automatización de procesos y la heredabilidad de metadatos de manera automatizada desde la serie al procedimiento y al documento, al expediente y al documento. Luego veremos cómo se plantea eso en el enfoque del modelo de política de gestión documental que os he comentado al principio. Vale. Bueno, eso es una nota humorística. Pero es importante, bueno, no os voy a hablar del artículo 17 y el archivo electrónico único, ya sabemos que entrará en vigor el 2 de octubre de 2018, os remito a la página web de INAP Social, donde Antonio Villascus ha colgado una recentísima sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Albacete, que habla de estos temas y habla de que no se puede exigir la tramitación electrónica si no disponemos de una implementación de un registro electrónico y, por lo tanto, la exigencia a un sujeto obligado de presentar documentos electrónicamente, si no disponemos de medios, en principio hasta el 2 de octubre de 2018 no resulta exigible, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo que es importante es recordar lo que se resalta ahí. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar su autenticidad, integridad y conservación, confidencialidad, calidad, protección, conservación de los documentos almacenados. Todo eso yo creo que es impensable si no hay previamente una clara definición en la política de gestión documental de cómo, en definitiva, de cómo vamos a identificar, cómo vamos a darles el DNI a cada uno de los documentos electrónicos, todos y cada uno de los documentos electrónicos que produzcamos en nuestras organizaciones. Por tanto, la conservación esencialmente es un asunto de metadatos. La correcta implementación de metadatos es lo que va a garantizar la integridad en la preservación documental, la posibilidad de recuperar esos documentos en el futuro, la posibilidad de cambios de formato que nos permitan mantener al menos la integridad del contenido, uno de los tres elementos de la Santísima Trinidad,
¿vale? Porque eso es en definitiva lo que interesa, lo comentaba esta mañana con Miguel. ¿Qué es lo que nos interesa en definitiva? El contenido, el testimonio de la actividad, de la función que hemos desarrollado en el curso del procedimiento en el que hemos dictado esa resolución. Lo demás es accesorio, lo demás son medidas de seguridad en definitiva que vienen a garantizar que esa información, que ese paquete de datos no ha sido alterado o no ha sido modificado. Por tanto, el Esquema Nacional de Interoperabilidad es una norma con rango de Real Decreto que dentro de las competencias que el artículo 149 de la Constitución atribuye al Estado se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva en materia de normas básicas de procedimiento administrativo común y por lo tanto es una norma de obligado cumplimiento. Tanto archiveros, gestores documentales como tecnólogos como juristas estamos obligados a cumplirla. Podemos decir que es una norma con un componente tecnológico muy acentuado, a veces de difícil comprensión, pero la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿vale? Por lo tanto, si hay un incumplimiento del ENI en los procesos o subprocesos en los que intervenimos o en los que tenemos responsabilidades, probablemente alguien pueda exigirnos responsabilidades, al menos por no haber emitido el informe correspondiente, marcando al órgano decisor cuáles eran las obligaciones legales que estaban relacionadas con el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y donde verdaderamente encontramos ya un sustento legal, un sustento normativo claro para decir o poder afirmar, y si hasta aquí lo que he dicho no os ha convencido de la necesidad de una política de gestión documental, es que he fracasado. Pero desde el punto de vista normativo, el artículo 21 del ENI establece clarísimamente, en primer lugar, la obligación de definir una política de gestión de documentos en cuanto al tratamiento, de acuerdo con las normas y procedimientos específicos que se hayan de utilizar en la formación y gestión de los documentos y expedientes, lo cual nos vuelve a remitir a las familias, desde ese enfoque funcional del que hablábamos en principio y que casa, como decía también, mal con el modelo conceptual de la NEDA. Identificación única e inequívoca de documento, asociación de metadatos, clasificación de acuerdo con un plan de clasificación adaptado a las funciones, tanto generales como específicas, de cada una de las administraciones públicas y entidades de derecho público vinculadas o dependientes con aquellas, y ahora veremos eso también, cómo incide en los modelos de cuadros de clasificación funcional que estamos utilizando, y aquí tenemos a Alfonso, que es un ejemplo de adaptación de cuadros de clasificación a una definición normativa de función administrativa. Luego lo veremos si podemos con un poco más de detalle. El periodo de conservación, el acceso completo e inmediato, en fin, un montón de obligaciones que nos impone el artículo 21 del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Hago hincapié en la coordinación horizontal entre el responsable de gestión de documentos y restantes servicios interesados en materia de archivos. Os hago una llamada de atención porque luego va a tener trascendencia con la parte reivindicativa de la ponencia que viene después, ¿vale? Vamos a ponernos un poco en plan revolucionario. Se ha de posibilitar la transferencia, la intermediación, la interoperabilidad, se ha de valorar la destrucción física de los soportes, se obliga a dar formación tecnológica al personal y se tienen que documentar todos los procesos de gestión documental. Bien, eso no creo que sea necesario hacer mucho hincapié porque, por otra parte, son obviedades. No sé si voy a acabar tirando esto por la ventana o qué voy a hacer. Vale, porque yo vengo de pueblo y en mi pueblo son un poco brutos. ¿Quieres hacia atrás, por favor? Vale. Una más. Vale. Por tanto, ¿dónde tengo mis documentos? ¿Somos conscientes de dónde almacenamos toda la ingente producción electrónica que estamos llevando a cabo a lo largo de los últimos años? Y me dice, llevo 3 o 4 años produciendo documentos electrónicos y no sé dónde los tengo. Los tengo en una nube de una empresa privada. Esperemos que esa empresa privada tenga su nube en territorio de la Unión Europea y por lo menos se le puedan aplicar las directivas en materia de protección de datos, porque como esté en Estados Unidos, estamos apañados. Y eso es un negocio propio de los archiveros, es vuestro negocio. Y tenéis la responsabilidad, porque en el momento en que se produce la transferencia del archivo de gestión al archivo histórico, automáticamente asumís toda la responsabilidad, absolutamente toda, en materia de conservación y preservación documental. Y a mí me da la sensación de que no lo tenemos claro, yo el primero, pero me da la sensación de que no tenemos clara la trascendencia del cambio de paradigma que supone la tramitación electrónica de los procedimientos en relación con el papel. En papel lo teníamos todo muy controlado, pero ahora
no tenemos ni siquiera documentos. Un documento electrónico es un paquete de datos, no tiene una unidad. El documento electrónico es una serie de bits en un sistema binario, ceros, un conjunto de ceros y unos, un trocito se almacena en un clúster, otro trocito se almacena en otro clúster, la firma va a otro sitio, los metadatos van a otro sitio, y lo que hace la aplicación es reconstruir ese puzzle y ofrecernos una imagen del contenido. Si la aplicación es propietaria y es de un código fuente del que no disponemos, ¿qué va a pasar cuando no tengamos esa aplicación? En fin, como os decía, a mí estos cursos me vienen muy bien para hacer terapia de grupo. Vale, entonces, ¿cuál es el contenido básico de la política de gestión documental? Definición de su alcance y ámbito de aplicación, roles de los actores involucrados, directrices para la estructuración y desarrollo de los procedimientos de gestión documental que se tienen que documentar, como hemos visto antes por imperativo del artículo 21 del ENI, acciones de formación, actuaciones de supervisión y auditoría, proceso de revisión del contenido, etcétera, etcétera. Vale. Por tanto, en cuanto a la definición de roles del personal involucrado en la gestión documental electrónica, ¿tenemos claro cuál es el rol de los archiveros? Yo, desde luego, sostengo que tiene que haber un giro copernicano. El archivo tiene que dejar de ser la última fase del proceso y tiene que ir al inicio. Y el archivero tiene que participar en el diseño e implementación de todas las herramientas tecnológicas que nos van a servir para producir los documentos, porque si no, lo vamos a hacer mal, con toda seguridad. Por tanto, enfoque multidisciplinar con una especial referencia a los especialistas en gestión documental, que sois los archiveros. Yo le oí decir a Julio Cerdá en unas jornadas que hicimos en Valencia hace unos meses que tal y como estaban las cosas, la profesión archivística iba a desaparecer. Yo creo que no, yo creo que tenéis una oportunidad brutal. Tenéis una oportunidad brutal porque sois imprescindibles en el mundo digital. Lo que ocurre es que probablemente habrá que cambiar de esquemas. Yo comprendo que la paleografía medieval es una cosa apasionante, pero hoy por hoy lo que nuestras organizaciones están demandando del colectivo de archiveros y gestores documentales es una cosa completamente distinta. ¿Vale? Entonces eso está determinando la necesidad de un cambio de rol, de un cambio de convicción profunda por parte del colectivo. Es más, reivindico, creo que es imprescindible que todas las entidades locales, absolutamente todas, dispongan de personal especializado en materia de gestión documental, porque si no hay personal especializado en gestión documental, y eso está en la base, está bajo la superficie del iceberg, ¿cómo coño, perdonadme la expresión, vamos a poder implantar la administración digital? Si la administración digital se basa precisamente en la gestión documental. ¿Cómo es posible que de los 8.200 municipios españoles yo aventuraría que más de 7.000 no tienen personal de archivos? Hay estadísticas, el Ministerio tiene estadísticas reales, yo no he visto estadísticas, pero yo creo que la situación de la gestión documental ya en papel era precaria. Imaginaos en el mundo digital lo que puede ocurrir. De hecho, yo soy secretario de una pequeña mancomunidad en la provincia de Valencia, he conseguido convencerles de crear una plaza de archivero y estoy seguro de que cuando publique la oferta pública de empleo, Delegación de Gobierno me la va a impugnar, porque voy a incumplir la tasa de reposición de efectivos. Estoy dispuesto a pelear, estoy dispuesto a aducir todas las obligaciones que me impone la normativa para poder tramitar electrónicamente, pero seguramente me lo impugnarán y seguramente no podré sacar a oferta pública de empleo una plaza de archivero. ¿no? Dolores Prisa, Ayuntamiento de Barcelona. No me hace falta, porque grito. Gracias, César. Yo es que me gustaría hacer una cosa porque te tenemos aquí aprovechando. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos lo imprescindibles que podemos ser o debemos ser en la administración digital. Mi duda es, el Cosital, el colegio, ¿lo tiene claro? O sea, que lo tengas, te llamo de tú, que lo tengas tú claro es admirable, pero esto en el colegio, con los secretarios. O sea, no sé hasta qué punto has podido llegar a extender el verbo. Pues mira, en el Colegio de Secretarios de la provincia de Valencia, aquí está Eduardo, nos comisionó el colegio a un grupo de secretarios iconoclastas, por no decir frikis, para montar un foro de reflexión sobre administración digital, que es lo que hemos denominado el Foro Xàtiva. Eduardo es secretario en el Ayuntamiento de Xàtiva, y ahí hay un grupo de 4 o 5 secretarios que estamos dando la vara continuamente
pero la verdad es que no nos hacen mucho caso. Pero bueno, hay que ir haciendo apostolado. Es verdad, ahora luego haremos autocrítica, porque luego tengo también una pequeña diapositiva. He dicho que voy a ser reivindicativo y voy a ser autocrítico también. Es verdad que el colectivo secretarial ha estado bastante alejado de todas estas cuestiones, y hay un grupo de gente que estamos empezando a darnos cuenta de que tenemos que dar un paso adelante y liderar estos procesos, porque tenemos una visión, somos un poco como el ungüento amarillo, ¿no?, que se aplica para todo y no sirve para nada. Tenemos una visión global de la organización que nos permite orientar la implantación de estrategias. Está aquí Antonio bastante, el ejemplo de Ciudad Real con Luis Jesús es también extraordinario. Es el vicesecretario el que ha liderado, con la colaboración de Antonio, la implantación de un modelo de servicios digitales a los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real que es ejemplar, al menos es mi opinión personal, ¿no? Y cómo lo han hecho sin recursos prácticamente, buscándose la vida, encontrando aplicaciones gratuitas en el centro de transferencia tecnológica, y han conseguido ofrecer servicios de calidad a los municipios de la provincia de Ciudad Real, y ya os digo, me parece que es una experiencia ejemplar. Pero hay que hacer autocrítica, es verdad, el colectivo secretarial, salvo algún friki que otro, estamos bastante fuera de juego en este aspecto. Eso no estaba en la oposición, no estaba en el temario, suele ser la respuesta. Pero bueno, es lo que hay, tenemos que bregar con eso, ¿no? Entonces me interesaba, vuelve atrás por favor, porque vale. Me interesaba decir, no, la siguiente, vale. Me interesaba decir que, con independencia de la competencia que la ley de bases atribuye a las diputaciones para la coordinación de la implantación de la administración electrónica en municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que es evidente es que eso, aún así, es imposible si no hay personal mínimo cualificado en el propio ayuntamiento. Y es más, yo diría que las plazas de archiveros tienen que estar sujetas a estatus funcionarial aplicando el artículo 9 del Estatuto Básico, porque influyen transversalmente en las políticas de seguridad, en la producción de actos reglados, en la preservación del patrimonio digital. Por lo tanto, yo creo que hay que reivindicar no solamente ya una dotación mínima obligatoria con medios y con recursos suficientes en todos y cada uno de los municipios, en todos, sino que además se les tiene que conferir estatuto funcionarial. Y no me vale la plaza clásica de archivero bibliotecario, porque todos sabemos que la biblioteca le consume el 90% del trabajo, ¿vale? Pero fijaos, yo lo que resalto ahí en cuanto al estatuto funcionarial es que, en todo caso, el estatuto dice que el ejercicio de funciones están reservados a puestos de carácter funcionarial, el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de cada administración. ¿Qué mayor salvaguardia que preservar el patrimonio documental? Eso no es el interés general de la organización, no es la base de su memoria y de su funcionamiento, de sus políticas de transparencia, porque hablamos mucho de transparencia, pero ¿qué es la transparencia si por debajo no está sustentada en gestión documental? No es nada. Vale, avanza, por favor, una página. Vale, adelante, sí, porque esto es reiterativo de lo que he comentado. Adelante. El problema ¿es posible plantear la identificación única e inequívoca de la entidad, documento, expediente en contextos de producción donde cada unidad organizativa tiene un criterio diferente de organización de la documentación, sin alinearlo con el general de la organización? ¿Eso va a permitir realmente implantar la administración digital? Os dejo una referencia muy interesante de una encuesta que se hizo en la Diputación de Valencia sobre el estado de la gestión documental electrónica en los ayuntamientos, que coordinó Paco Sánchez, no sé, algunos le conoceréis, y los resultados son demoledores. Si no hay gestión documental en papel, menos aún en electrónico. Y ese estudio, que está hecho sobre una muestra bastante representativa de la totalidad de los municipios de la provincia de Valencia, demuestra que el estado de la gestión documental en el ámbito local es precario. Y creo que es un estudio extrapolable a todo el territorio nacional. Por los gestos de asentimiento que veo, me da la sensación de que sí, ¿vale? Por tanto, vamos a avanzar porque yo creo que estas son obviedades y vamos muy cortos de tiempo. Avanza, por favor. Vale. Adelante. Vale. Este es otro aspecto del que yo he tenido la ocasión de reflexionar y he aprendido mucho de Alfonso.
en relación con la opción que planteamos inicialmente cuando lanzamos el documento de modelo de política de gestión documental electrónica a entidades locales, y lanzamos inicialmente una propuesta en la que montábamos un cuadro de clasificación funcional alineado con la clasificación, la antigua clasificación funcional, hoy clasificación presupuestaria por programas, porque es la única aproximación normativa al concepto de función administrativa. ¿Qué es una función administrativa? ¿Dónde está definido? ¿Hay alguna norma que defina exactamente el concepto de función administrativa? Los modelos que imperan en Cataluña, por ejemplo, parten de la base de construir los cuadros de clasificación funcional desde los 3 elementos del municipio: organización, población y territorio. Pero esos son elementos constitutivos del municipio y yo humildemente critico esa concepción. Eso no son funciones administrativas. Es verdad que a partir de ahí se puede ordenar el listado de funciones administrativas, pero ¿para qué vamos a inventar si tenemos un sistema europeo de cuentas que nos define claramente las funciones administrativas? Un sistema europeo de cuentas que está homologado además con el sistema de la ONU de cuentas públicas. ¿Por qué no adoptamos ese criterio y a partir de ahí construimos nuestros cuadros de clasificación funcional y nuestros índices de series documentales? ¿Acaso por comodidad? ¿Por no desmontar lo que tenemos? Porque en la era de Big Data, además, vincular la clasificación funcional a una estructura presupuestaria nos permite asociar, además, cada procedimiento y cada serie documental a datos presupuestarios, y eso tiene un potencial de extracción de información muy grande. Por lo tanto, habría que abrir una reflexión. Esa propuesta inicial que hicimos en el grupo, ¿quieres avanzar?, no prosperó y por lo tanto al final se optó por un modelo al uso de los que predominan fundamentalmente en Cataluña, partiendo de construir el cuadro de clasificación sobre esos 3 elementos que os comentaba, porque si había un equipo multidisciplinar no tenía sentido de que no alcanzásemos un modelo por consenso, y si los propios archiveros rechazaban un modelo que planteábamos inicialmente, mal iban a poder utilizarlo y poco convencimiento iban a tener en cuanto a la extensión de ese posible modelo. Por tanto, nos hemos atenido en el cuadro de clasificación y en el índice de series que incorporamos a ese modelo más o menos aceptado por el grupo de archiveros. Pero yo os dejo ahí el mensaje de que probablemente tendríamos que abrir, o tendríais que abrir en el mundo de los archivos, un debate, sobre todo teniendo en cuenta que hay experiencias como la de Asturias que demuestran la bondad de ese sistema. Es decir, en Asturias ha funcionado ese sistema clasificatorio sin ningún problema y encajando perfectamente todas las actividades del contexto de producción de las entidades locales asturianas. Hay otro problema y es que respecto a la conservación, respecto a la firma electrónica, los periodos de vida de los procedimientos, ¿dónde se tienen que definir? En las tablas de valoración documental, que son de aprobación autonómica. Cada comunidad autónoma tiene su junta calificadora de documentación administrativa, donde hace una prescripción de los procesos de destrucción, de los periodos, de los calendarios de conservación, en función de los valores primarios, valores secundarios, etcétera, etcétera. En el caso de la Comunidad Valenciana, de 192 series documentales que tiene aprobadas la Junta Cualificadora de Documentación Administrativa, 12 se refieren a entidades locales. Si en mi comunidad autónoma tengo 12 tablas de valoración, ¿alguien me puede decir cómo voy a definir los periodos de conservación, los periodos de resellado de tiempo, los periodos de... en fin, todos los elementos que necesito para la conservación de los documentos? Ese es otro aspecto absolutamente deficitario y que está en la base de todo el proceso. Vale. Avanzamos, porque ya vamos mal de tiempo, vamos a avanzar. Vale. Bueno, ahí tenéis un cuadrito que os dejaré también en la presentación, porque ya me están avisando que me quedan 5 minutos, pero será un poco más porque como la máquina no funciona bien, me ha comido más tiempo. ¿Vale? Ahí tenéis un calendario de todo lo que tendríamos que haber hecho y no hemos hecho, ¿vale? Desde lo que es la gestión documental, protección de datos, adecuación al ENS, adecuación al ENI, política de firma y al final transparencia y buen gobierno. Hemos empezado la casa por el tejado, hemos empezado porque eso vende más, ¿no? El tema de la... Vale, por tanto lo que os decíamos, giro copernicano de la posición del archivo en la gestión documental, de manera que su posición es la de punto de partida, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo del modelo de la política de gestión documental de entidades locales que hemos propuesto para
posibilitar la identificación unívoca de cada uno de los documentos electrónicos, intentando acompasar la clasificación del documento con la clasificación del expediente, posibilitando así la heredabilidad de metadatos de serie a expediente y de expediente a documento. De manera que, como veis, la codificación se ajusta un poco al manual de atributos de DIR3 y a los criterios de SIA. Aparecen dos letras inicialmente que son un carácter fijo que, ¿sabéis a qué corresponde? ¿La S a qué corresponde? ¿No? No corresponde al lenguaje. No. Lo otro es DIR3, pero la S corresponde al lenguaje del documento, ¿vale? En el modelo de gestión de metadatos del documento electrónico, una de las cosas que nos dice es, primero, el lenguaje, tenemos que averiguar el lenguaje. Después, la codificación de DIR3, año, carácter fijo indicando documento, y luego 3 dígitos en rojo, que es el código identificativo del departamento, como os decía, teníamos que involucrar el criterio departamental, 4 dígitos, que son un contador automático del número del expediente dentro del año, una S que indica carácter fijo, y 3 dígitos más que nos indican la serie documental, porque buscábamos enlazar la identificación del criterio de archivo del documento con la serie documental por el potencial que puede tener eso de automatizar la heredabilidad de metadatos desde la serie al expediente y al documento. Y para el documento lo mismo, pero añadiéndole un número de orden, que es un contador automático también dentro del documento, dentro del expediente, el número de orden que tiene el documento que vamos incorporando al expediente, ¿vale? Lo tenéis explicado con mucho más detalle en el modelo que podéis descargaros en el portal de Administración Electrónica, porque voy acelerado ya porque veo que no llego, y eso que he resumido mucho, pero me pasa como el universo, que tiendo a expandirme infinitamente. Vale, adelante. Para aquí, por favor. No voy a entrar en el debate de la distinción entre documento público y documento simple, solamente quiero deciros que, respecto al documento público provisto de fe pública, la virtualidad probatoria se centra en que tiene efectos erga omnes, hace prueba plena en cuanto al autor, contenido y firma, y solo es destruible mediante su impugnación y el cotejo pericial de letras que en la ley de enjuiciamiento civil remite a la ley de firma electrónica y establece que el letrado judicial podrá verificar la autenticidad del documento. Si como consecuencia de la verificación se demuestra que el documento es auténtico, se puede imponer una sanción de 600 euros al que haya impugnado la prueba. Luego, la virtualidad del documento con fehaciencia es que tiene un valor probatorio reforzado, que permite que se presuma la autenticidad y la integridad del documento y solo se admite un único mecanismo para desvirtuarlo, que es la impugnación y el cotejo pericial de letras, ¿vale? El cotejo pericial, que sería la verificación de la autenticidad de la Santísima Trinidad, contenido, firma y metadatos. Lo demás son documentos simples que no tienen efectos probatorios, pero tienen otra virtualidad probatoria completamente distinta, que es la que deriva de que admiten cualquier medio de prueba en contrario, ¿vale? Me interesa porque, como os decía al principio, vamos a funcionar fundamentalmente con copias simples y no sabemos cómo construirlas y no sabemos eso qué repercusión va a poder tener en su validez probatoria. Por último, enlazando con una reivindicación del Colegio de Secretarios en el sentido de demandar la atribución de la condición de órgano a efectos de firma electrónica y a efectos de posibilitar la automatización de la firma, porque sabéis que las actuaciones administrativas automatizadas permiten firmar con un sello de órgano, y la Administración General del Estado tiene muy claros cuáles son sus órganos, pero no tiene claros cuáles son los órganos de la Administración local, y en la Administración local, en los municipios de régimen común, el secretario no es órgano, ni el archivero. Si el archivero no es órgano, porque no está reconocido así en la ley de bases, no puede tener sello de órgano, y si no puede tener sello de órgano, no puede automatizar el ejercicio de sus funciones. Cuando hablemos de resellado de tiempo, lo estará haciendo porque la realidad nos desborda y utilizaremos algún tipo de sello, pero hemos de ser conscientes que no lo estamos haciendo bien, que esa firma no es válida, porque no es una firma del archivero, que es el responsable de la custodia cuando se han transferido los expedientes al archivo histórico, ¿vale? Luego es importante que, de ahí el tema reivindicativo y revolucionario, que en vuestro colectivo seáis conscientes también de la necesidad de reivindicar. Desde el Colegio de Secretarios lo hemos hecho por activa y por pasiva. Hemos hecho alegaciones a todas las normas en relación con la Administración Electrónica que han salido, porque hemos dicho, si no nos reconocéis la condición de órganos, al menos a los efectos de las funciones reservadas, no podemos automatizar la expedición de certificados de empadronamiento, tenemos que firmarlos uno a uno, no podemos automatizarlo. Y lo mismo ocurre con los archiveros, ¿vale? Bueno, pues entonces,
Como ya no nos da tiempo, voy a acabar con las dos últimas diapositivas, ya prometo que acabo. ¿Quieres avanzar, por favor? Porque esto no funciona. Vale. Fijaos que en el modelo de política de gestión documental electrónica digo que es clarividente porque en su momento, esto se elaboró en el año 2016, ya decíamos que se sugería la incorporación de un anexo de procedimiento instrumental de digitalización y copia auténtica en el registro de entrada y de procedimiento instrumental de asistencia al interesado en la fase presencial del inicio del procedimiento. En nuestro ayuntamiento estamos trabajando ya en documentar estos procesos para que el personal, los compañeros de registro, tengan claro cómo operar, pero es un aspecto que tenemos que tener claramente definido porque es el primer embate que vamos a tener en cuanto al funcionamiento de la administración digital y la plena efectividad de los derechos que la Ley 39 reconoce no solo a los interesados, sino a los ciudadanos. Adelante. Vale, adelante. Ahí os hago la referencia a los requisitos probatorios que se incorporan en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Adelante, ¿vale? Adelante. Finalmente, autocrítica. Desde la perspectiva global, y aquí también heredo palabras de Joan Carles Faus, ¿por qué utilizamos aplicaciones que no cumplen el ENI? ¿Quién va a incorporar los metadatos dentro de 4 o 5 años a los documentos? ¿Vale? Habría que reivindicar una versión de INSIDE adaptada a las peculiaridades del mundo local, porque tal y como está configurado hoy día, yo creo que es prácticamente inutilizable por las pequeñas y medianas entidades locales. A nivel normativo, ausencia de regulación legal de la gestión documental. Tenemos soluciones soft law, tenemos modelos de políticas de gestión, pero no hay una clara imposición normativa de la obligatoriedad de la aprobación de políticas de gestión documental como sustrato, como requisito sine qua non de la implantación de la administración digital. En el nivel directivo político, os voy a hacer una cita de un politólogo sueco que se llama Lindblom, que habla de que en lo público al final es la política la que decide, y esto significa más músculo que cerebro, porque las decisiones no vienen derivadas del conocimiento, sino que vienen derivadas del poder, de la fuerza que tiene el que asume el poder en cada momento. No, lo que significa que el conocimiento cede como elemento decisorio frente a la fuerza del ámbito decisorio político. De ahí que se hable de más músculo que cerebro. En el campo secretarial jurídico, os decía, dejación de funciones, falta de empatía, falta de convicción de la centralidad del archivo. Yo sí que tuve claro desde un primer momento que archivo tenía que colgar directamente de secretaría, igual que nuevas tecnologías, pero hay muchas organizaciones en las que el archivo está en departamentos de cultura. Bueno, el tema del culturalismo creo que deberíamos superarlo y hago autocrítica desde el punto de vista secretarial. Desde vuestro punto de vista, falta de impulso a la normalización de la descripción archivística. Yo no sé cuántas versiones de la NEDA, cuántas versiones de las normas tenéis, pero no acabamos de tener una norma fácilmente utilizable, ¿vale? Escasa permeabilidad del modelo conceptual respecto a la perspectiva organizacional operativa del Esquema Nacional de Interoperabilidad, protagonismo de los datos, falta de visibilidad de una junta calificadora de documentos reorientada a la gestión documental y en el sector de las tecnologías una percepción de lo jurídico como un obstáculo al avance, como una falta de empatía también con las propias necesidades de las nuevas tecnologías y falta de coordinación también con el mundo archivístico. De manera que, volvemos al inicio, necesidad de mestizaje y necesidad de interoperabilidad de conocimientos, ¿vale? Así que muchísimas gracias, perdón por el coñazo y por la rapidez. Y si os interesa, os dejo el enlace con el foro de administración electrónica de la red social del INAP. Aquí hay alguno que interviene bastante, porque se están planteando problemas muy interesantes. Y si queréis alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. ¿Sí? ¿Tenías una pregunta tú, no? No. Vale, pues nada. Sí. ¿Le quitamos tiempo a la comida? Que los archiveros quizá nos falta también músculo, también nos falta cerebro, también nos falta autocrítica y nos falta mucho poder, precisamente porque nuestra perspectiva podría ser mucho más global y ambiciosa, pero no lo puede ser. Y hay dos momentos creo que clave en que fallamos. Es decir,
hemos dado el salto gubernitano a la reforma administrativa, a estar en el e-government, bueno, intentar estar en el e-government, pero nos falla, como decías tú, que decía González Paz, nos falla el archivo electrónico cierto, claro y definido. Y todavía más, y creo que nos lo deberíamos plantear, nos falta la conexión con los archivos realmente históricos, es decir, que los archiveros creo que deberíamos intentar quitar los traumas en la gestión administrativa y seguimos teniendo traumas a la hora de archivar el documento electrónico y todavía más al conectar los documentos electrónicos con los archivos históricos, que también tenemos documentos electrónicos. De todas formas, yo siempre me gusta decir la frase de Joan Soler, ¿no? Los 3 estados de la información: sólido documento, líquido datos y fluido información, ¿no? El capital informacional. Vosotros estáis en el núcleo de un nuevo nicho de negocio brutal que es la información. Sois los que tenéis conocimientos técnicos para manejar la información, pero tenéis que ser más activos en reivindicar vuestra posición, desde mi punto de vista, ¿eh? Más cosas. Malo, ¿eh? Dicen que si hay un dicho que dice, si usted no tiene dudas, es que no se entera de lo que está pasando, o sea, malamente. Bueno, gracias, ¿eh?